y ser el dueño de tu propio negocio puede ser el gran desafío de tu vida, pero al mismo tiempo el más difícil y riesgoso. Economía circular, innovación y propósito son algunos de los temas más escuchados el último tiempo. ¿Pero existen oportunidades de desarrollo? ¿Cómo visibilizar un negocio? ¿Qué significa ser emprendedor en Chile? Junto a importantes actores del ecosistema, haremos un recorrido que te llevará más cerca de tus sueños. Acompáñanos en la búsqueda de estas respuestas y descubre las mejores oportunidades aquí en Silicon Chile. Bienvenidos a Silicon Chilean, programa de emprendimiento en donde traemos los mejores tips y casos reales para que puedas aplicar en tus negocios. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la nueva normalidad del emprendimiento en Chile y para eso tenemos interesantes invitados que nos van a contar cómo se han reinventado y qué herramientas han utilizado para poder sobrellevar esta crisis. Y ya estamos en el primer segmento del programa llamado La Vitrina, en donde queremos visibilizar a diferentes negocios para que sepas cómo lo han hecho para adaptarse a esta nueva normalidad. Estamos con Nicolás Fuenzalida, cofundador de Políglota, quien nos va a contar un poco sobre su negocio, en qué están ahora y cómo lo han hecho para reinventarse. Gracias, Karina, por la invitación. Sí, nosotros somos una startup de idiomas y lo que estamos haciendo es transformar la industria de los idiomas con un método social, dinámico, natural, donde la gente aprende en grupitos pequeños de personas guiados por un coach, más que un profesor, un coach que hace dinámica basada en la propia vida de las personas. Y hasta hace algunos meses, unos 2 meses, estábamos haciendo todas estas sesiones en cafetería, en un club de cafetería presente en varios países de Latinoamérica. Y llegó el COVID y obviamente pasaron muchas cosas interesantes. Tuvieron que renovar todo el método. Bueno, Políglota entonces está presente en varios países de Latinoamérica. Y la metodología es juntar un grupo de personas que conversen, digamos, de manera natural en un café para aprender el idioma. Entonces, con todo lo que sucedió luego del COVID, cuéntame, ¿cómo lo han hecho para reinventarse? ¿En qué ha trabajado el equipo? ¿En qué están hoy día? Mira, nosotros tuvimos que transformar todo el exterior del método. Tenemos un método, que es el método Políglota, que se centra en la generación de habilidades de aprendizaje en cada sesión. Entonces, todo el método estaba prediseñado, no es que la gente se junta a conversar de la vida, conversan de la vida, pero con una guía de un experto que está diciéndoles ya. Por ejemplo, si vamos a aprender a hablar en pasado, en inglés, por ejemplo, hablan de sus mejores vacaciones. Están aprendiendo a hablar en italiano en el futuro, hablan de los viajes que quieren hacer, o no necesariamente viajes, proyectos que tengan. Puede que estén aprendiendo alemán y lo que tienen que hacer es hacer un pequeño texto, en un ámbito más laboral, cuando trabajamos con empresas. Entonces, cada sesión tiene un diseño y si bien antiguamente nos juntábamos en cafeterías, lo que tuvimos que hacer es terminar de pasar todo a un modelo online. Bueno, esto facilitó que ustedes tienen un equipo de trabajo, ya estaban pensando en digitalizar los contenidos y quizás la forma en que estaban trabajando, pero ¿cómo crees tú que lo puede hacer un emprendimiento que en realidad no tiene este equipo? Hemos hablado también fuera de cámara de que hay un tiempo, ustedes llevan cerca de 10 años para poder tener un equipo de alrededor de 75 personas. Sí. No todos los negocios tienen estos 10 años exitosos para poder hacer crecer un negocio de esta manera. ¿Qué opinas tú sobre la digitalización y esto que nos pilla tan de golpe? ¿Cómo lo han tomado ustedes también como equipo? Como tú dices, Karina, nosotros tenemos un equipo súper sólido del lado tecnológico y del lado académico que nos ha permitido adaptarnos muy rápido a esta crisis. Y hasta ahora el equipo tecnológico y académico se preocupaban como de la arquitectura del método social.
y hoy nos permitió adaptarnos muy rápidamente a la plataforma online. Para otros equipos, otros emprendimientos, otras empresas que no tienen este equipo detrás, yo creo que hoy estamos en el mejor momento de la historia para adaptarse. El mundo se ha achicado. El mundo del COVID es un mundo que barrió con las fronteras, de alguna manera. Nosotros mismos nos dimos cuenta. Y es un buen ejemplo hablar de lo propio. Nosotros tenemos 3 equipos, uno en Chile, otro en México, otro en Perú. Y cada mercado tenía un equipo de marketing, un equipo de ventas. Era muy complicado en algunas cosas, en capacitaciones, hacer cosas desde un mercado a otro, porque no tiene el touch de estar cara a cara todos los días en la oficina. Bueno, llegó el COVID y ahora estamos todos lejos y eso nos hizo estar más cerca. Entonces pudimos hacer mucho más enroque entre los equipos para formar equipos globales, task forces o pequeños como proyectos que se podían hacer a nivel global en Políglota. Y creo que el resto de los emprendimientos, aunque sean pocos, hoy en día hay muchas herramientas que existen de gestión del trabajo, de gestión de la comunicación, que les permiten trabajar de manera más global. Bueno, y también tiene mucho que ver con la visión que tengamos sobre nuestros propios negocios, hasta dónde pensamos que podemos llegar con ellos y también de generar una red de apoyo que es súper importante para poder crecer. Bien, bueno, Nicolás, agradezco tu participación. Podemos encontrar entonces cursos con descuentos a través de la página web, porque ya la revisé. Y bueno, ahora se pueden generar entonces estas conversaciones de manera online. ¿Están funcionando de esa forma? ¿Todavía están funcionando con Sense? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, nosotros trabajamos con personas y trabajamos con empresas. Y en el caso de las empresas tenemos una OTEC que les permite a las empresas, a los emprendimientos, financiar sus cursos vía Sense. Quizás en la casa no todos lo sepan, pero cada vez que uno invierte en staff, digamos, por contrato, si hay emprendimientos en la casa que han pagado el año pasado, por ejemplo, tuvieron personas por contrato, tienen una reserva de plata disponible para hacer uso vía Sense y pueden capacitar a su personal de manera gratuita o más barato. Entonces, cualquier persona que quiera hacerlo puede tener cursos de, qué sé yo, de Excel, de idioma, en capacitaciones en general. Entonces, hoy en día, Karina, esto es algo súper importante, como decía, el mundo se achicó, es mucho más global. Entonces, ya ahora, antes del COVID, hablar inglés, por ejemplo, es más valioso que tener un magíster, en términos de un currículum. Muy cierto. Para postular un trabajo. Exacto. Post-COVID, y hoy en día va a ser cada vez más importante manejar idiomas. Y en ese sentido, es fundamental que las empresas y las personas se den cuenta que para estar en un mercado global competitivo, tenemos que manejar idiomas como el inglés. Exacto. Entonces, un mensaje a todos los emprendedores que nos están escuchando, aunque no tengan los recursos, tienen una reserva en Sense que pueden ocupar, y aquí en Políglota estamos felices de guiarlos, entender cómo funciona y cómo pueden hacer uso de esos recursos para capacitar a sus empleados con financiamiento Sense. Perfecto, o sea, hoy día un emprendedor, si está pensando en capacitar a su equipo para globalizar su gestión, digamos, para digitalizar su gestión, y que para esto también es muy importante el idioma, entonces pueden hablar con ustedes en Políglota para que los orienten de cómo usar también un poco sus recursos y su franquicia Sense. Claro, y la gracia es que las empresas al final son muy exigentes. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, teníamos la hipótesis de si esto de pasar el método a un método full online iba a resultar o no. Y ha sido un éxito. Hay gente que todavía echa de menos el olor a café, como te comentaba. Sí, es verdad. Pero en términos del avance en el aprendizaje, sigue siendo el método más eficiente que hemos encontrado. Un método online que es a la vez práctico y experiencial. Y las empresas, una de las cosas que agradecen es que tenemos una especie de dashboard donde las empresas pueden ir viendo cada uno de sus colaboradores y cómo va avanzando. Lo que hacemos es que el profesor, después de cada sesión, hace un pequeño reporte de las 3 habilidades que se estaban trabajando, que se trabajaron en esa sesión particular. Entonces, ¿y en qué porcentaje? Entonces dice, Karina, en la habilidad hablar en pasado simple avanzó un 50%. Pablo avanzó en esta un 30%. Y eso se mete en un sistema que calcula el nivel de avance en gramática, en escritura, en audición, en habla. Entonces las empresas pueden tener un mejor seguimiento de si sus colaboradores están asistiendo o si están
avanzando. Al final, lo que yo también le diría a los emprendedores es que hoy en día tenemos la posibilidad de ser mejores. Podemos ser mejores no solamente en Chile, tenemos un mercado mundial al cual podemos acceder. Hoy en día, dada la digitalización forzada que cayó con el COVID, podemos agrandar nuestros mercados y fue un poco lo que nos pasó a nosotros hace unos 4 o 5 años. Nosotros veníamos hace tiempo haciendo estos eventos gratuitos, quizá mucha gente conocerá de Políglota, de estas como juntas que hacíamos en bares, en Providencia, en California Cantina. Empezamos haciendo esto, tratando de ser el complemento de la industria tradicional. Y esta idea cambia después, se van dando cuenta. Es algo que pasa muy recurrente. Tú partes con una idea de negocio y en el camino te vas dando cuenta que le puedes añadir cosas, que puedes darle una vuelta, que la puedes transformar. Y así fue también lo que pasó con Políglota. Exactamente. Nosotros queríamos hacer este complemento y lo que entendíamos es que la enseñanza tradicional le faltaba práctica. Le faltaba... la gente decía, yo entiendo, y quizás en la casa mucha gente empatizará con esta idea. Yo entiendo inglés, lo sé leer, pero no lo puedo hablar. No lo puedo hablar con un nativo. A mucha gente le pasa. Y es por la falta de práctica. Entonces nosotros empezamos a complementar eso. Y con el paso de los años nos fuimos dando cuenta de que no solamente podíamos ser el complemento, sino podíamos ser la alternativa definitiva de la industria de los idiomas. Transformar por completo. Cambiar el paradigma de la forma de aprender en el fondo. Exactamente, desde la base. Exacto. Y hacer que la gente que no sabe nada del idioma, yo aprendí francés desde la nada, estoy ahora en un nivel recién llegando a un B1, ¿ya? Nivel intermedio, y aprendí de cero. Entonces, y ahí lo que hicimos fue armar toda esta metodología, armamos un equipo interdisciplinario de profesores, estadistas, BIs y gente en tecnología que armó esta metodología políglota. Entonces lo que hicimos fue, desde la base, ofrecer una experiencia diferente, donde la gente aprende como si estuviera en el extranjero, como si estuviera haciendo una inversión en el idioma. Y los resultados es que la gente aprende más rápido, de manera más integral, y no se cansa tanto, no se aburre. Mucha gente no deserta a mitad de camino porque finalmente el método academicista es muy agobiante también. Y eso pasa mucho. Bueno, en resumen entonces, tenemos que la posibilidad que ustedes tuvieron de reinventarse rápidamente también tiene relación directa con el equipo que formaron durante todos estos años y también con el acceso a la digitalización que ustedes han tenido. Y bueno, la idea es que muchos emprendedores tomen, digamos, estas iniciativas, empiecen a digitalizar sus negocios y que se den cuenta en el fondo que esto es lo que tiene que pasar de aquí en adelante, de que si el COVID nos toma en este minuto por sorpresa, ya veníamos pensando en digitalizar negocios y de pronto dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? No alcanzamos a hacerlo, lo pospusimos todo el tiempo y realmente es lo que hace la diferencia hoy día entre un negocio que puede reinventarse y otro que lamentablemente tiene que bajar su cortina porque no tiene forma de seguir vendiendo. Y bueno, en ese sentido, las puertas están abiertas. Nosotros creemos que los emprendimientos tenemos que apoyarnos. Y así que todos los que nos estén escuchando, la invitación está hecha para que se acerquen. Nosotros tenemos muchas prácticas que podemos compartir. Por supuesto, si necesitan expandirse, estamos disponibles para hacerle buenos paquetes. Sobre todo a las startups y emprendimientos tenemos que apoyarnos. Entonces, cualquiera que quiera aprender idioma y quiera saber más de Sense, de cómo pueden financiar sus planes de una manera más económica, políglota.org. Estamos en Chile, México, Perú. En Perú le llamamos Polidiomas. Así que nos escriben. Empresas@políglota.org. Para todos los emprendimientos nos pueden escribir y estamos atentos para ayudar. Muchas gracias, Nicolás, por contarnos tu experiencia. Y ahora vamos a ir al segmento 2, en donde vamos a hablar de liderazgo femenino con una interesante invitada. Y en este segmento denominado Up Woman
vamos a hablar sobre oportunidades para las mujeres en distintos ámbitos, ya sea en liderazgo, en emprendimiento, en desarrollo personal. Y para partir en este primer capítulo tenemos a Priscila Zamora, que es cofundadora y directora ejecutiva de WIM, Women in Management. Hola Priscila, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar hoy día en el programa y bueno, por compartirnos tu experiencia. Cuéntanos un poquito sobre WIM, en qué están, qué es lo que hacen y después vamos un poquito hablando sobre el liderazgo femenino, que es el tema de hoy. Por supuesto. Women in Management es una empresa B certificada. Nosotros empezamos a formarnos desde el 2015 y ya como empresa desde el 2016. Este proyecto salió desde el Global MBA de la Universidad de Chile, donde un grupo de compañeros viajamos por nuestro magíster y empezamos a notar de que en muchas escuelas de negocio habían redes de mujeres profesionales y no veíamos eso en Chile, al menos desde la Universidad de Chile o en nuestro círculo. Así que empezamos haciendo eventos, seminarios sobre cómo colocar el tema en la mesa y luego pusimos nuevos temas como qué pasa con los fenómenos entre mujeres y hombres. Y nos fuimos especializando más en programas de formación y hoy día trabajamos específicamente redes de mujeres en empresas, programas anuales para ayudarles en sus contenidos. Y lo último de este año ha sido las redes para hombres también, en un programa que se llama Manbasos, que es Hombres por la Igualdad de Género, siempre desde el sector privado, siempre desde el mundo de las empresas. Y felices también de ser una empresa B. Nos preocupamos del triple impacto de las empresas que comparten los ideales del impacto medioambiental, social, pero también somos una empresa que nos preocupa de los resultados financieros. Así que eso es en breve lo que hacemos desde WIM. ¿Y cómo lo han hecho ahora con el COVID, con las cuarentenas? ¿Cómo han estado funcionando? Ha sido una reinvención rápida. Como emprendedora y emprendedores también lo deben entender, hay que reaccionar y fallar rápido nada más. Así que estábamos en plena implementación de unos programas que teníamos con empresas y obviamente marzo es nuestro mes importante por el Día Internacional de la Mujer, hay mucha concientización, teníamos charlas en Santiago, en regiones, incluso en abril y mayo teníamos fuera de Chile y tuvimos que inventar de cero todo. Al principio los programas quedaron en pausa y todo lo de diversidad e inclusión por varias empresas quedó un poco congelado los presupuestos. Afortunadamente se han reactivado y yo diría que mucho más que antes, así que estoy bien contenta por ese lado. Qué bueno que está bien que uno tenga que reaccionar a lo que es urgente, pero no tenemos que perder de vista lo que es importante. Y hoy día en las organizaciones sí es importante impulsar la diversidad, impulsar la igualdad de género, así que afortunadamente tenemos harto trabajo ahora estos últimos días. Me alegro que hayan podido reinventarse, que sea un equipo en el fondo que se apoye para poder lograr estos objetivos. Y bueno, nosotros en el programa es muy importante para nosotros hablar sobre las mujeres, porque partiendo desde mí, soy muy feminista, me gusta mucho trabajar en temas relacionados con las mujeres y creo que hoy día tenemos una brecha todavía muy importante y por la que estamos trabajando distintas instituciones y bueno, hoy día entonces la idea es que tú nos puedas contar un poco sobre cuál es la importancia o cómo ha interferido, digamos, el liderazgo femenino sobre todo en la pandemia. Sabemos que en países que son presididos por mujeres la situación ha funcionado quizá un poco mejor. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo hoy día toma tanta importancia el liderazgo femenino? Claro, yo creo que en los últimos años ha sonado mucho la agenda de mujer y cómo incorporamos el liderazgo de mujeres en distintos ámbitos. Yo trabajo harto desde el sector privado y qué pasa en las empresas con el liderazgo y ya venía siendo un problema la poca visibilidad de mujeres líderes en empresas. Si pensamos que solamente en Latinoamérica hay un 5% de mujeres en cargos de gerenta general o de CEO, algo pasa ahí si somos el 50% de la población. Somos más mujeres que hombres hoy día en las universidades, pero en el primer rol de liderazgo solamente un 20% de hombres sube. Y nosotras, un 20% de mujeres, ¿y qué pasa con el resto? Y nosotros nos dedicamos como en ese primer eslabón, en esas escaleras rotas que se dice, cuando uno va subiendo su desarrollo profesional y en la primera etapa muchas mujeres nos seguimos
los cambios estructurales que se tienen que hacer en las organizaciones y las políticas públicas que puede hacer el sector público desde el gobierno. Tiene que haber una mezcla ahí en cómo facilitar la distribución más equitativa de, primero, jornadas flexibles para hombres y mujeres. Todos estos beneficios siempre son dedicados a hombres y mujeres, pero hay varias barreras estructurales que ir derribando. Y nosotros nos dedicamos específicamente a ese primer filtro, como en el sector privado se le llama middle management, tu primera gerencia, tu primera jefatura, cuáles son los frenos que uno tiene al no querer tomar roles de liderazgo. Y muchas veces yo creo que es una mezcla entre las barreras que a veces nosotras mismas tenemos culturalmente que se nos han impuesto porque no vemos mujeres en esos espacios, porque creemos que no vamos a poder estar en la casa y creemos que los cargos hoy día son demasiado con mucha exigencia y aún no le queda poco tiempo y lamentablemente todavía la carga del trabajo no doméstico está en los hombros de las mujeres, el cuidado de los niños está en los hombros de las mujeres. Entonces, ir rompiendo a poco eso es complejo y creo que tiene que haber una serie de políticas públicas, organizacionales y también un trabajo con esas mujeres que hacer. Y sobre lo que comentabas de el caso de las mujeres líderes y la respuesta en el COVID-19, yo creo que no olvidemos de que son pocas mujeres hoy día que lideran países, son más o menos alrededor de 10 de 193 países. Entonces, son pocas mujeres que hoy día están liderando los países. ¿Y qué ha pasado con estos casos? Que se ha hablado mucho de 7, son 7 países que siempre se toman como ejemplo, sí. Países nórdicos, Nueva Zelanda. Y yo creo que, ¿sabes qué? Más que por el hecho de ser mujer, porque al final no porque uno sea mujer va a ser mejor presidenta o va a ser una súper líder. Sí hay temas transversales en el liderazgo de mujeres y están enfocados específicamente en comunicaciones. En cómo hoy día es súper necesario que nuestros líderes y lideresas tengan primero mucha claridad, que sean respuestas no por eso suaves, yo creo que también tienen que ser bien fuertes, tienen que venir como mucho de la claridad comunicacional, pero también es muy necesaria la empatía, es muy necesaria la vulnerabilidad, es muy necesaria esa conexión y la escucha activa, que sí se da más en mujeres que en hombres, como decía, no es exclusiva de las mujeres, pero se da mucho más. Y los líderes que tienen esas habilidades van a tener una mejor respuesta de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y eso lamentablemente no lo vemos en algunos líderes donde viene toda esta apatía, la poca... como el aceptar de que a veces no tenemos todas las respuestas y siempre queremos como creer que las sabemos todas. Y lamentablemente ahora se necesita mucha humildad de decir de repente, estamos haciendo lo mejor que podemos con los datos que tenemos y en esto estamos todos. Y en ese llamado, yo creo, a lo colectivo, de repente fallan algunos líderes. Y las mujeres tenemos mucha más sintonía con la vulnerabilidad, con la humildad, con la claridad y la emoción y la empatía. Así que creo que por eso les ha ido bien a ellas, porque en esta crisis, que no es solo sanitaria, es una crisis de confianza también. Y el cómo genero confianza contigo, me conecto contigo, me pongo en tu lugar, pero de una forma auténtica también. No nos va a servir que líderes que no han sido consecuentes antes traten de ser empáticos ahora. Sí se puede ejercitar, pero a las mujeres se les ha dado más fácil y sí hay que empujar a que bueno que hayan líderes mujeres que han respondido bien a la crisis. Ojalá que otros países lo vean como un valor entre los ciudadanos y las ciudadanas y votemos más por mujeres en política, que también faltan mucho. Bueno, y este rol que se nos ha asignado siempre, como de ser las que contienen, las amorosas, las amables, en el fondo también lo hemos sabido utilizar para poder accionar todas nuestras habilidades de liderazgo en las empresas y de pronto eso también ha hecho un poco la diferencia versus los hombres. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, el estereotipo de la que es cariñosa y amorosa, como que ese rol de género, esa construcción de la expectativa de cómo son las mujeres, en algunas situaciones yo creo que juega a favor y otras en contra. Cuando una mujer rompe esa característica conductual de ser amorosa, se penaliza mucho. Hay algo en las organizaciones que se llama el impuesto al agrado. Entonces, cuando una mujer no es amorosa y dulce en una empresa, por ejemplo, cae mal.
Exacto. Y hay una correlación entre, por ejemplo, mientras más exitoso es un hombre, más agradado es por el resto, pero cuando una mujer es exitosa, increíblemente es menos agradada, es menos querida por el resto. Entonces, una de las barreras por las cuales las mujeres no quieren tampoco ser gerentas o jefas, porque todos queremos ser agradados y queridos. Es una sensación, una necesidad como bien humana el querer ser parte del grupo. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? De que al final hay distintas formas de liderar. Hay hombres que son mucho más afectivos, hay mujeres que son más directas y no por eso son mejores o peores líderes. Al final tenemos que ir tratando de deconstruir la expectativa de lo que vemos entre hombres y mujeres y buscar el mejor talento al final. Y apoyarnos harto entre nosotras igual, practicar mucho la sororidad y cuando a una le va bien, es el logro de todas también. Entonces, visibilizar eso dentro de las organizaciones, entre las emprendedoras, en la sociedad civil, yo lo veo harto, soy súper positiva en eso. Yo creo que hay muchas mujeres que apoyan a otras mujeres, así que todas juntas vamos a ir como sacando esos estereotipos, esas caricaturas en las que todos caemos también. Entonces hay que tratar de ir revisando eso y de forma bien humilde, yo creo, ir aceptando nuestros propios prejuicios, porque todos y todas tenemos esos prejuicios. Claro, bueno, hay, dentro de las brechas hay un montón de patitas que nosotros podríamos estar mucho rato hablando sobre ellas, como por ejemplo creernos el cuento. A las mujeres nos cuesta mucho creernos el cuento. También pasa por la cantidad de horas que tenemos al día para relacionarnos con otras personas. Siempre tenemos que estar pensando en el tiempo que le dedicamos en el cuidado a terceros y eso afecta un poco nuestra capacidad para hacer networking y hoy en día la capacidad para relacionarse con otros y la red de contactos que uno genera también es fundamental para poder gestionar nuevos negocios, para poder acceder quizá a otros cargos, etcétera. Así es. El networking es uno de los temas que trabajamos en WIM y el capital social al final, esa red que tú tienes de personas que conoces de tu ámbito, de otras industrias, posibles clientes, proveedores, es súper importante y como nosotras hemos estado por mucho tiempo relegadas a las tareas domésticas, es algo que tenemos que desarrollar desde cero muchas veces. Entonces, primero verle la importancia de que no es algo maquiavélico el generar redes estratégicas, no es algo como malo, porque hay una connotación que nosotros vamos destruyendo los mitos, el networking no es algo malo, no es algo que está como reservado para algunos o algunas, no es solo para los extrovertidos, cualquier persona lo puede desarrollar y es súper importante porque al final el networking son redes de colaboración y si tú como emprendedora o como mujer ejecutiva quieres desarrollar todo tu potencial, vas a necesitar generar esas redes y tener esos contactos. Y la verdad es que es una cosa para mí bastante técnica, porque a las mujeres, por lo general cuando hacemos ese taller, las mujeres dicen que no son buenas para el networking, pero cuando preguntamos quién es buena ayudando a otros, todas sí nos consideramos que somos buenas ayudando a otros, siendo articuladoras y puentes de necesidades y de ofertas. Entonces, es algo que sea natural en las mujeres. Solamente con algunos consejos bien prácticos es posible como ampliar esa red y encontrar posibles clientes, quizás tu próximo, no sé, jefe o jefa en tu equipo o la próxima persona que tú puedes contratar para tu equipo. Hay que trabajar esto, pero como tú bien dices, tenemos poco tiempo porque todavía tenemos el cuidado de otros, el trabajo doméstico no remunerado, así que utilizar bien el tiempo que tenemos es súper clave y hay varias formas hoy día de cómo generar networking. Yo creo que se democratiza mucho con redes sociales y especialmente en LinkedIn, así que hay formas de cómo ir sorteando esos desafíos, pero al mismo tiempo hablemos de corresponsabilidad, cómo repartimos mejor esas horas en el cuidado de otros, que son cosas también que hacemos con WIM y específicamente lo hablamos harto con hombres y mujeres de cómo llevarnos esta conversación a la casa también, que de repente es difícil, pero no imposible. Hemos visto casos fantásticos que nos llenan el corazón de reflexiones entre familias, así que todo primero yo digo, la cultura se cambia en las conversaciones, entonces mientras más conversemos y visibilicemos esto, vamos a ir buscando el cambio transformacional que queremos para tener un mundo más balanceado. Exactamente, Priscila. Y bueno, también es todo un ciclo. En la medida que nosotros generamos más redes de contacto, vamos logrando nuestras metas y también nos vamos sintiendo más seguras de nosotras mismas y eso nos abre las puertas para los siguientes pasos, para crecer y para potenciar todas nuestras
habilidades. Priscila, te agradezco mucho haber estado hoy día en el programa, tus consejos, tus reflexiones sobre el liderazgo femenino y bueno, espero tenerte nuevamente en este segmento que está especialmente dedicado a las mujeres. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa. Siempre buscamos visibilizar todas estas respuestas, soluciones, consejos que podamos escuchar de otras y de otros, así que fantástico. Lo que necesiten en igualdad de género en empresas, nosotros felices de apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, Priscila, que estés muy bien. Gracias, éxito. Y ya llegamos al último segmento de nuestro programa Aprendo y Emprendo. Hoy nos va a acompañar Corfo, nos van a contar tips para postular, nos van a hablar sobre los financiamientos, sobre cómo repensar nuestro negocio para los próximos 10 años y para eso nos acompaña Mariana Delgado, quien es ejecutivo técnico de la Gerencia de Innovación de Corfo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Karin, muy bien y muchas gracias por la invitación. Ojalá que aprovechemos esto y les sea de muchísima utilidad a todos los que nos están viendo. Esa es la idea. Y bueno, para empezar nuestra conversación, yo quería plantear de cierta forma una inquietud que escucho constantemente por parte de los emprendedores y es que Corfo hoy día está financiando proyectos que tienen más relación con la tecnología, proyectos que quizá son impensados para cierto segmento de emprendedores. Entonces, la primera pregunta parte por eso. Primero, ¿mito o realidad? ¿Qué es lo que está financiando Corfo actualmente y cómo deberían los emprendedores pensar en sus negocios de aquí a los próximos 10 años? Perfecto, mira, Corfo es una agencia que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y básicamente tiene como 4 pilares súper importantes que son, uno, el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la innovación, el apoyo a las capacidades tecnológicas y actúa en algunos casos como banca de segundo piso, o sea, tiene un área que está encargada de las garantías de FOGAPE. Son como las 4 grandes pilares, ¿ok? Al menos con los cuales debiesen tener interacción las personas. Hay uno más que también es el de red y territorio, que también es súper relevante y que justamente es la forma como nos desplegamos territorialmente. En base a esto, también hay que entender que digamos que existe una cadena de apoyos y que hay distintas instituciones que van apoyando en distintos momentos del emprendimiento. Entonces, efectivamente, Corfo está ubicado de alguna manera como en la parte donde llegan emprendimientos un poquito más sofisticados, un poquito más complejos, pero entendemos que en la base hay otras instituciones que también apoyan a emprendimientos que son, digamos, más tradicionales, ¿ok? Llámese FOSIS, Cercote con sus centros de desarrollo de negocio u otros, ¿ok? Sí. ¿Querían acudir a Corfo? ¿Qué tipo de ideas de negocio, qué tipo de negocios deberían llegar entonces a este lugar, a Corfo? De todas maneras, Corfo está en una situación en la cual, bueno, nos hemos dado cuenta, sobre todo en el tema de contingencia, bueno, tenemos que abrirnos y apoyar emprendimientos de alguna manera más tradicionales. Lo que se está apoyando varía muchísimo. Nosotros lo que más apoyamos por lo general son emprendimientos asociados a alimentos, ¿ok? Eso es lo que nuestra cartera es mayoritariamente, pero sí tiene un grado de innovación tecnológica importante. Para nosotros, al menos en la gerencia de innovación, es relevante que, digamos, el camino que se tiene que recorrer no es evidente, ¿ok? No es que yo contrato a una persona y lo hago, sino que tiene dificultades. ¿Okay? Entonces tenemos alimentos, pero por ejemplo tienen temas de ingredientes funcionales, donde hay que hacer como ciertas investigaciones, etcétera. También, obviamente, nuestra segunda cartera más importante es aquella relacionada con tecnologías de la información. Estamos teniendo una avalancha de proyectos que están usando temas de, por ejemplo, inteligencia artificial, pero en muchos sectores, ¿okay? Y después viene toda la parte relacionada con salud, proyectos relacionados con medicina. Ahora estamos teniendo algunos relacionados con el tema COVID por la contingencia.
pero en verdad tenemos de todos los sectores, es multisectorial nuestra cartera, o sea, no está delimitada por eso, está de alguna manera definida por este riesgo tecnológico que puede haber en un emprendimiento. Perfecto. Y un poquito que, bueno, cerraron hace poquito ya algunos fondos, algunos financiamientos. Cuéntanos cómo estuvo la participación de la gente, qué viene de aquí en adelante, a qué otros fondos pueden postular. Como yo les contaba, bueno, hay una gerencia que es de innovación, que básicamente atiende empresas, y hay una gerencia de emprendimiento que básicamente atiende personas. En la gerencia de emprendimiento es donde está el Capital Semilla, es donde estaba antiguamente Startup Chile, ¿okay? Y donde está en la gerencia de innovación, que es donde trabajo yo, atendemos a empresas, como les dije, y están estos instrumentos como el Súmate a Innovar, el CREI Valida, el Innova Región y el Consolida y Expand. Esos son los instrumentos que tenemos ahí, y todos estos, y de hecho, tal cual como se los dije, es un camino. Desde que tú tienes algo como incipiente, que está en un concepto, hasta que tú ya necesitas escalarlo comercialmente. Tiene una lógica de camino que tú tienes que recorrer. Efectivamente, los instrumentos de innovación estuvieron abiertos marzo y abril, cerraron ahora el 30 de abril, pero van a volver a abrir el 1 de julio. ¿Okay? Van a estar disponibles de nuevo. Nosotros tenemos un calendario que está disponible en la página web, y desde inicios de año disponibilizamos las fechas en las cuales abren todas nuestras convocatorias. Entonces ya tuvimos la primera, que fue ahora marzo-abril, luego tenemos julio, agosto, y luego tenemos una a final de año. Entonces, para que estén ahí atentos y vayan preparando sus proyectos, etc. El calendario de emprendimiento, que es donde está Capital Semilla, que nos preguntan mucho, todavía no está disponible y todavía no tenemos fecha de cuándo van a abrir. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atento a la página de corfo.cl, que es donde se disponibilizan todas estas fechas. Perfecto. Y entonces, para aclarar un poco cómo deberían hacerlo los emprendedores. Yo tengo una idea de negocio. Soy un emprendedor que está recién partiendo quizá. No conozco mucho sobre el ecosistema emprendedor, sobre cuáles son las oportunidades y, bueno, creo que todos tenemos en la mente acudir a Corfo para poder pedir apoyo. Entonces, en este caso, tendría que acudir a qué sector, qué financiamientos podrían ser útiles para que revise cuáles son las características y puedan postular. O sea, cuando son emprendimientos que son, digamos, como de autoempleo, que requieren como un financiamiento chiquitito de 300, 400 mil pesos, tú debes acudir a FOSIS. Ese es el tipo de entidad donde se atienden este tipo de cosas. Cuando ya estás un poco más avanzado, digamos que, ¿cuáles son los negocios que podrían pensar ya en acudir a un financiamiento de FOSIS? Son financiamientos de una persona emprendedor o emprendedora, que de repente quiera montar un negocio de panadería y muy pequeñito y comprar un horno de 300, 400, 500 mil pesos, acude a FOSIS. Es un tipo de emprendimiento como de autoempleo, para poder autoemplearse. Ya. Después viene Cerco. ¿Okay? Cerco es como nuestro primo hermano, por así decirlo. Yo lo explico súper sencillo, pero es más complejo que eso, pero así es. Y ahí ya, bueno, sí se toman emprendedores o emprendedoras que tienen cierto nivel de desarrollo, en algunos casos tienen alguna componente de innovación, de repente vemos, no sé, como mermeladas de cierta característica, tienen algunas plataformas donde se disponibiliza cierta información, y ahí digamos, los montos son a muy grandes rasgos de unos 6 millones más o menos. Okay, eso se puede usar para capital de trabajo y también para que te hagan asistencia técnica. Para eso son esos 6 millones. Y después, efectivamente, viene Corfo. Y como se supone que estos emprendimientos tienen más riesgo tecnológico, la necesidad de financiamiento es más alta. Y por lo tanto, parten desde los 10 hasta los 400 millones. O sea, es súper, súper alto. Ahora, dentro de Corfo, si tú eres una empresa o una persona natural que tributa en primera categoría, tú vas a la gerencia de emprendimiento. Si tú eres una persona natural, tienes, lo dije al revés. Si tú eres una empresa, no sé si se puede cortar o algo, pero si tú eres una empresa,
o una persona natural que tributa en primera categoría, debes ir a la gerencia de innovación, que es donde trabajo yo. Si eres una persona natural, debes ir a la gerencia de emprendimiento, que atiende a personas. ¿Ok? Básicamente eso es lo que lo divide. ¿Ok? Y ahí ya tienes que ver en función a qué tan desarrollado tienes tú tu producto, proceso o servicio, cuál va a ser el instrumento que te sirve para ese momento en el que estás. Porque no es lo mismo tener una idea, ¿no es cierto?, que ya tener algo probado, qué sé yo, a una escala chiquitita, que ya se lo has mostrado a gente, que ya has probado ciertas cosas que tú tenías en la cabeza, o cuando definitivamente ya tienes un producto que podrías vender y que inclusive ya ha comprado a alguien y lo que necesitas es escalarlo a otro mercado, digamos un mercado internacional. Entonces, todo eso es un camino para el cual existen diferentes instrumentos de apoyo. Perfecto. Bueno, es importante aclararlo porque las personas se confunden un poco y se frustran, y es ahí donde dan un paso al costado y muchas veces prefieren no postular. Hay otro mito que escucho constantemente de los emprendedores, y es que los fondos siempre se los ganan las mismas personas. Me imagino que tú también has escuchado hablar sobre eso. Cuéntanos un poquito cómo funciona la selección, en qué se enfocan, tips importantes que deberían tener en cuenta los emprendedores a la hora de postular un fondo. Sí, nosotros nos dicen y nos preguntan muchas cosas. Hay mitos como que siempre se lo ganan los mismos, o hay mitos de que siempre se lo ganan grandes empresas. Y la verdad es que esto ha ido cambiando muchísimo, porque en los últimos 3 años nuestra cartera de proyectos aprobados está compuesto generalmente cerca de 60 o 70 nuevas empresas apoyadas, empresas que no habían tenido subsidios previamente. Entonces eso es un mito derribado. Lo segundo, si son grandes empresas, no, el 80% de nuestras empresas que son apoyadas por los subsidios son pymes, inclusive micros, pequeñas empresas. ¿Okay? Entonces no son grandes empresas, son mitos. Nosotros de hecho tenemos disponible en nuestra web, justamente en el área de innovación, cómo fue todo lo que se adjudicó el año pasado en términos de regiones, qué sectores, qué tamaños, todo está ahí disponible. Si quieren después yo les puedo facilitar el link para que lo coloquen adjunto. Y ahí se ve cómo se distribuye en términos de tecnología, de sector, de todo. ¿Okay? Ahora, los tips, lo que sí es un hecho... En este link, las personas podrían ver entonces o hacerse una idea de cuáles son los proyectos que se han ganado efectivamente estos fondos. No están disponibilizados los proyectos, porque digamos, esto tiene cierto grado de confidencialidad. Lo que está disponibilizado es cuántos proyectos están por región, por sector, por tamaño, está como de manera agrupada. Ya, perfecto. Lo que nosotros vemos para evaluar los proyectos a muy grandes rasgos siempre es lo mismo, es el problema que tienes tú, qué tan grande es el problema y a cuánta gente le duele el problema. Lo segundo es la solución que tú estás proponiendo para esto, y lo tercero es las capacidades que tienes tú para resolver este problema. Eso es. Todos los instrumentos es lo mismo, solo que van cambiando pequeños enfoques. ¿Okay? En algunos pesan más, en otros un poquito menos, pero eso es. O sea, tendríamos que pensar entonces en un emprendimiento. Esto es súper importante. Mira, el 50% de las postulaciones se cae en una etapa que nosotros llamamos de admisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú ser evaluado tienes que cumplir como con normas mínimas del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedes pedir a Corfo más de lo que Corfo indica como tope, que si eres una gran empresa no puedes pedir más de cierto porcentaje que lo subsidie Corfo, cosas así de sencillas. Y por un peso más, por un peso menos, por un decimal más, un decimal menos, se caen. El 50% de las evaluaciones se caen en eso. ¿Okay? En lo que están pidiendo los emprendedores. Un tip súper importante es que cuando están configurando el presupuesto, sean como súper rigurosos en que si te dicen que es no sé, si son 10 millones, lo que entrega Corfo son 10 millones, no es 10 millones un peso. Bueno, entonces, para tener en cuenta, lo más importante que tienen que tener presente nuestros emprendedores cada vez que postulan a un fondo es
primero, tener estructurado su proyecto. ¿Me confirmas? Tener estructurado su proyecto, tener en el fondo una idea que resuelva un problema para la comunidad. Dame tu feedback. ¿Es así? Yo creo que, mira, una de las cosas más importantes, lo primero es que tú tienes que tener muy claro el problema que vas a abordar y saber qué tan profundo es ese problema y a cuánta gente le duele. Eso es súper importante, esas magnitudes. ¿Okay? Y lo segundo es que tu solución sea una solución que efectivamente, al menos para poder ser financiado por Corfo, tiene algún desafío tecnológico, es decir, hay un riesgo asociado y hay una probabilidad de que quizás esto no funcione. Y lo segundo es que, bueno, tienes que tener como lo que llaman la salsa secreta, que es como este mix de capacidades idóneas para poder resolver ese problema a partir de esa solución que tú estás planteando. Y lo otro súper importante es que no te puedes equivocar en el presupuesto, porque esos detallitos te pueden dejar afuera. De hecho, el 50% se quedan fuera por esos detalles. Bueno, también vale la pena destacar que muchas personas, como te decía anteriormente, dan un paso al costado porque piensan que es muy difícil postular, no creen tener oportunidades. Corfo también tiene capacitaciones, en su página web tiene una serie de videos tutoriales sobre cómo postular a cada uno de los fondos que tienen disponibles, y muchas veces la gente no entra a la página, no le saca provecho a toda la información que está disponible. Cuéntanos un poquito con qué se pueden encontrar en la página web, cómo se pueden enterar de fechas, de fondos, etcétera. Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo, primero por simplificar la oferta de instrumentos, y lo segundo es por entender de que no solamente el subsidio es lo que requiere este emprendedor o emprendedora, sino que también una serie de capacidades que tiene que tener. Y estamos haciendo un esfuerzo por, digamos, disponibilizar esta información de manera fácil, de manera sencilla, ¿ok? Para que tú tengas las capacidades para poder postular. En efecto, se han simplificado todos los formularios de postulación, son preguntas muy sencillas, se han disponibilizado videos donde se explica en 1 minuto de qué se trata el instrumento, y tenemos también documentos de apoyos que van como pregunta a pregunta, dándote los tips para que puedas responder de manera adecuada. Estamos desarrollando muchas otras cosas y queremos poner a disposición muchísimas otras cosas más que también van a estar en la página web para justamente como acompañarlos en este roadmap o este camino a través de la innovación. Ok, bueno, agradezco mucho todos los consejos que nos has dado hoy día. ¿Hay algo que le quieras decir a los emprendedores que tenemos para este año, que pueden postular en estos minutitos que nos quedan? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es atreverse a innovar. Yo creo que esta situación y justamente como va a cambiar la economía, se hace súper necesario como soluciones distintas para problemas que de alguna manera eran habituales. Entonces, yo creo que va a ser súper relevante que se acerquen, y yo creo que cada vez más nosotros como Corfo estamos tratando de humanizarnos y de poder empatizar y ponerlos en la posición de esta emprendedora o emprendedora y ofrecer cosas que les sean valiosas y que les agreguen valor. Así que los invito a la página web y cuenten con nosotros como un partner, como socio. Bueno, y también a seguirlos en redes sociales, donde constantemente nos están contando en qué están. Nos perdemos a veces de información por no estar atentos en las redes sociales. Sí, es el Twitter, el Instagram, el Facebook. Por todas esas redes nos pueden encontrar. Ok, Mariana. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana con otro contacto con Corfo. Súper bien, que estén súper. Chao, chao. Chao. Y ya llegamos al final de nuestro primer capítulo del programa Silicon Chilean. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún dato. Nos vemos la próxima semana con más emprendimiento.